quiero compartir con ustedes algo que me ha quedado dando vuelta durante toda la semana, como para profundizar en una enseñanza, y lleva por título una pregunta. No sé si se va a escuchar acá, pero voy a hacer la pregunta no retórica. Si alguien se anima a responder, sería bacán. La pregunta es esta: si entiendo bien la gracia, ¿no necesito buscar la santidad? Si entiendo bien la gracia, ¿no necesito buscar la santidad? ¿A alguien se le ocurre algo como respuesta a esa pregunta? Voy a dar la oportunidad a los que han venido por primera vez. ¿Quién se anima con una respuesta? Da lo mismo si se equivocan, ¿eh? No, tampoco es una pregunta capciosa, es algo sobre lo que quiero enseñar, pero voy a dar simplemente, Claudita, por favor. Yo creo que la gracia es algo que se recibe y la santidad es algo que uno hace para Dios. Es una conducta que viene de mí. La gracia viene de Dios, la santidad es una conducta que viene de mí. Muchísimas gracias por animarte a responder, Claudita. No es para que yo diga mal, bien, pésimo, no. ¿Quién más tiene alguna noción de eso? ¿Podría repetirla? Si entiendo bien la gracia, ¿no necesito buscar la santidad? Diego, por favor. Para mí es como raro porque el término, o sea, la frase buscar la santidad me parece algo tremendamente bueno. Pero al mismo tiempo, la santidad siento que es como un efecto de otra cosa, como de estar con Dios, por ejemplo. Entonces, quizás eso es buscar la santidad, o no sé. Entonces, eso es como lo que me parece raro. Te dejo más una respuesta. Ya. Muchas gracias. Es que igual por el contrario, cuando entendemos lo inmerecido que para nosotros es la gracia, podría darse un efecto de no tener que buscar la santidad, porque por muy santo que yo sea, igual la gracia tiende a ser inmerecida. O sea, no tengo cómo pagar ese precio. Por el contrario. Matías y después Rodrigo. Yo pienso que la gracia es de Dios y la santidad de Jesús. Súper. Rodrigo. Yo creo que es el resultado. Es decir, la gracia, si bien hay un entender, conocer y buscarla, creo que nada es de nosotros finalmente, sino que el resultado de ello es un camino que cada vez nos vamos a acercar más a la santidad. Súper. Rodrigo. Otro Rodrigo. Cuando dice buscar la santidad es una, y la otra es cuando fluye la santidad. Cuando entendemos la gracia es porque tenemos una intimidad con Jesús. Cuando Jesús está en nosotros, logramos comprender de que solo necesitamos buscar a Jesús y no buscar la santidad. Al buscar a Jesús nos lleva a que fluya la santidad. Súper. Muchas gracias. Bacán. Gracias por sus respuestas. Quiero, precisamente, no sé si a veces le ha pasado a mí que uno escucha a alguien que predica y hace una pregunta como capciosa para que no, están todos mal. No. Lo que quiero es afinar y profundizar hasta el punto práctico de la prédica, algunos puntos respecto de como énfasis y cómo abrazar estas ideas de una manera que vivifique nuestra vida y no sea una carga. Así que voy a compartir acerca de 3 ideas, una un poquito acerca de la gracia, un poco acerca del concepto de santidad, y luego qué implica la santidad después de que Jesús vino, y cuál es la motivación que tenemos para ella, ¿ya? Esas son las 3 cosas que quiero compartir, pero vamos a orar. Tal como cantábamos después de compartir la cena,
este momento en que Jesús va caminando con las personas que van hacia el pueblito de Emaús. Él conversa con ellos harto rato y ellos no saben que Él es, por lo visto, se veía distinto que cuando estaba vivo antes de resucitar. Y en un momento Jesús acepta ir a la casa de ellos y cuando parten el pan, dice que el velo de los ojos de ellos es quitado y Jesús es revelado. Y cuando cachan que es Jesús, justo Jesús desaparece. Quiero hacer como esta oración de que precisamente el compartir el pan sea también para nosotros una oportunidad para que el velo de nuestros ojos sea quitado y Jesús pueda ser revelado para nosotros. Espíritu Santo, de la manera que compartimos el pan, oramos ahora en el nombre de Jesús para pedirte que el velo de nuestros ojos sea quitado y podamos verte a ti. Y que verte a ti cambie absolutamente todo y llene nuestro corazón. Y esto sea algo que apasione nuestra vida, que nos haga sentir vivificados, animados y deseosos de experimentar más de tu presencia de una manera que pueda ser sana, que pueda ser inspiradora y que pueda ser un eco de tu voz en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Lo primero que quiero decir tiene que ver con la gracia y con un concepto como sencillo y práctico. La gracia literalmente significa algo que nos es regalado. Nosotros a lo largo de nuestra vida, todos, sin excepción alguna, hacemos cosas que están mal. No hay nadie que nunca, salvo Jesús, haya hecho sistemáticamente y siempre durante toda su vida lo que es correcto. Y la Biblia dice que la paga del pecado produce la muerte, trae como consecuencia la muerte. Esto hace que cuando llegue el día de que nosotros tengamos que dar cuenta delante de Dios por nuestras acciones, si dependiéramos de nosotros mismos, estaríamos todos condenados, porque no hay nadie que haya hecho lo bueno sistemáticamente siempre. Ahora, la gracia es el regalo que nos permite experimentar como primera cosa salvación de la muerte, el ser considerados justos e inocentes cuando llegue ese momento de juicio y Dios nos pida cuentas. ¿Y por qué vamos a ser considerados inocentes? No porque Dios pasó por alto la maldad, sino porque satisfizo su justicia castigando a Jesús en vez de nosotros. Y Jesús se ofreció voluntariamente para eso. Entonces, todo aquello que Dios dijo que la muerte iba a producir, efectivamente lo produjo. Y luego Dios no se desdijo, sino que Jesús tomó el lugar que a nosotros nos correspondía para que se cerrara el ciclo de justicia completa. Y a nivel práctico, una de las cosas increíbles, porque la salvación tiene muchos efectos, uno de ellos es que nos vamos a ir al cielo, pero una de las cosas profundas y maravillosas que viene como consecuencia de esta gracia es que hemos sido adoptados por Dios como sus hijos. Esto está atestiguado en la Biblia en hartas partes, pero voy a leer dos. En Romanos 8 dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. En Gálatas también Pablo dice, Dios lo envió a Jesús para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Hemos sido adoptados de verdad. Esto es una realidad espiritual, pero no simbólica, sino literal. Nosotros, cuando hemos reconocido que Jesús hizo lo que hizo en lugar nuestro y a través de eso nos salvó y que no era una persona buena, sino que al mismo tiempo que era completamente humano, era el Hijo de Dios, por tanto su muerte tenía suficiente valor para salvar a la humanidad completa. Cuando yo creo eso, paso a ser adoptado como verdadero hijo. En Mateo 7, 9 al 11, Jesús dice esto. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan,
¿acaso le dan una piedra en su lugar? O si ustedes piden un pescado, si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? Claro que no, dice Jesús. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? ¿Por qué cito este pasaje? Porque el haber sido verdaderamente adoptados implica que somos verdaderamente hijos, y cuando hablo de lo que voy a hablar a continuación, que tiene que ver con santidad, específicamente con santificación, no estoy trayendo un tema sobre la mesa para que nos cuestionemos si realmente somos hijos, si Dios realmente nos ama, si estamos en un lugar en el que se puede desatar la ira de Dios en nuestra contra, sino que si las personas comunes no están desechando a sus hijos por cada conducta que ellos cometen, sino que socialmente, sabemos que eso existe, hay papás que rechazan a sus hijos, pero socialmente, incluso la gente que no conoce a Dios, considera que esa es una conducta reprochable, de las más reprochables de todas. Sin necesidad siquiera de conocer a Dios, este concepto de que si una familia adopta un hijo, nos lo puedes devolver. Cuando eso pasa, es algo que incluso sin conocer a Dios consideramos que es algo despreciable, algo que jamás debiese hacerse. Entonces, si incluso socialmente, sin conocer a Dios, consideramos que la gente común se espera como mínimo de ellos que con sus propios hijos o con sus hijos adoptivos no esté jugando a que eres mi hijo, no eres mi hijo, te amo, no te amo, ¿cuánto más Dios, que es un Padre bueno, no está jugando con nosotros respecto de desdecirse de su paternidad? Eso no es una tiradera de dados, no es algo que se esté apostando constantemente, es algo que ha sido sellado en nosotros para siempre. Y como es un regalo, es algo que Dios no nos quita. Es algo en lo que podemos descansar profundamente. Si yo le regalo una radio al Mati y resulta que el Mati no cacha nada en la radio, entonces le pone ruedas y la usa de patineta, yo puedo tirarme en los pelos, pocos que me quedan más encima, y lamentar que la use para algo que es indebido. Sin embargo, se la regalé. Incluso socialmente se entiende que el que yo se la pida de vuelta es injusto, porque el momento en que yo se la regalo, él la usa como quiere. Y Dios hace eso con nosotros. Nosotros podemos dar un mal uso de las cosas que Él nos ha dado y eventualmente vamos a tener que dar cuentas, pero eso no significa que Dios nos quite las cosas que nos ha regalado y mucho menos su paternidad. O sea, si hay algo con lo que Dios jamás jugaría es con su paternidad, porque el precio de ella, el precio de su paternidad sobre nosotros fue la sangre de Jesús. Pagó un precio tan alto que no hay ninguna chance de que Dios se desdiga de ellas. Entonces, la gracia, primero, es muchas más cosas, pero primero es poder de Dios para salvarnos de la muerte, pero también es poder de Dios para que seamos adoptados como hijos. También nosotros creemos que la gracia es poder de Dios para demostrar el reino de Dios. ¿Qué significa? Yo no necesito ser alguien perfecto, sin mancha, porque nadie lo es, para orar por un enfermo y que el enfermo se pueda sanar. Yo no necesito ser alguien que flote para que si yo ejerzo la autoridad de Jesús sobre alguien que está siendo oprimido por las tinieblas, esa persona sea libre. Las demostraciones del poder de Dios también son algo que viene como consecuencia de la gracia de Dios. El tener dones espirituales es algo que viene como consecuencia de la gracia de Dios. Pero también la gracia es un poder para la santidad. ¿Qué significa esto? Nosotros tendemos a pensar precisamente que hay un deber ser derivado de haber sido adoptados. Como Dios me adoptó, entonces yo debo vivir de esta forma y aquí es donde se enreda un poco la cosa, de esta manera retribuir un amor tan grande. Y ahí es donde se tuerce un poco la cosa, porque lo que Dios ha hecho
es un regalo que no busca retribución en el sentido simétrico de la palabra. No hay forma, no habría manera de que nosotros pudiésemos retribuir a la altura de lo que Él ha hecho. Entonces, si yo siento que estoy en deuda con Dios, no hay ninguna chance de que a través de mi propia justicia llegue a satisfacer esa deuda en algún momento de mi historia. Por más que yo cambie y mejore y me vuelva una persona súper reconocida por ser ultra bueno, nunca me va a alcanzar para retribuir a Dios lo que Él ha hecho en Jesús. Porque su amor derramado ahí fue tan sobreabundante y su justicia versus mi injusticia es algo que no puede ser pagado. Entonces, pasa esto de que, y esto es lo que quiero tratar de enseñar hoy, de que la santidad sigue siendo algo profundamente deseable, pero es necesario entenderlo un poquito para que ocupe el lugar que corresponde y al mismo tiempo tengamos la motivación correcta respecto de cómo se hace y por qué se hace y qué es. Entonces, algunas ideas acerca de la santidad primero. La palabra santidad existía antes de ser integrada en la Biblia y literalmente significa algo que está separado. Esa es literalmente la idea de la palabra. Cuando esta palabra se aplicó a Dios, entonces adquirió esta connotación de una separación del mal, de una perfección moral. ¿Ya? Y cuando en la dinámica de Dios relacionándose con las personas a través del tabernáculo y del templo establecida por Dios, se usó también para referirse a las cosas que estaban consagradas, que estaban apartadas para ser usadas para algo específico. Por ejemplo, los artículos que estaban dentro del tabernáculo o las cosas que estaban luego dentro del templo. Eran cosas que debían ser usadas solo para eso, estaban apartadas solo para ese uso. En ese sentido eran santas, o sea, si había un tenedor con el que se pinchaba la carne para dar la vuelta en los sacrificios, ese tenedor no era para llevártelo a la casa y usarlo para mover las brasas en el fuego, era santo, tenía que ser usado para aquello para lo que había sido diseñado. Ahora, además, la Biblia, y voy a leer los versículos de esto, enseñan que como la santidad se terminó traduciendo y entendiendo como pureza moral, también esa pureza tenía mucho que ver con la manera en la que se practicaba toda la religión de Israel en torno al tabernáculo y luego en torno al templo. Entonces, ya no implicaba solo una pureza moral, sino también una pureza ritual. Y son cosas distintas, porque alguien podía quedar impuro ritualmente sin cometer pecado. Por ejemplo, una cosa que te podía hacer impuro era haber tocado un cadáver. Supongamos que tu papá estaba agonizando y tú estuviste cuando murió y lo tocaste muerto. Eso te inhabilitaba para participar de una ceremonia en el templo o en el tabernáculo por una cantidad de tiempo, según sea lo que te haya dejado contaminado ritualmente. Esto no significa, obvio, que sea un pecado acompañar a tu papá que murió, pero generaba una impureza ritual, lo que te inhabilitaba para participar del culto a Dios en torno al templo o al tabernáculo, según el momento histórico. Ahora, leo los pasajes y luego empiezo a explicar un poquito. Lo que quiero contar, que es el corazón de esta prédica de hoy, es el momento en que Jesús sana a un leproso, como se describe en Mateo 15, del 15 al 20. Y lo que voy a explicar antes es leer un par de versículos de Levítico y de Números para explicar esto de la impureza ritual graficada en la relación con los leprosos, personas que tenían enfermedades graves a la piel, que era considerada una enfermedad de impureza. Dice Levítico 13, el que tenga llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza, y con la cara semicubierta gritará, impuro, impuro. Y mientras tenga las llagas será considerado hombre impuro. Tendrá que vivir solo y fuera del campamento.
aquel que era leproso tenía que vivir fuera de la ciudad, fuera del campamento, y para no contaminar a otros con su impureza, tenía que avisarle a cualquiera que estuviera sano que él venía. Y la forma era gritando: viene un impuro, para que la gente se aparte y no sea contaminada por mí. Levítico 5 dice, esta era la razón: o bien uno toca cualquier cosa impura, sea el cadáver de una fiera muerta, de una fiera impura, perdón, o de ganado impuro o un bicho impuro, y aún sin darse cuenta se hace a sí mismo impuro. O sea, cualquier cosa que implique un contacto con algo impuro o con alguien impuro te hace impuro. Por eso el leproso tenía que gritar, porque si tocaba a alguien hacía que esa persona quedara privada de participar de las cosas del culto. En Números dice lo siguiente, número 5. Ordena al pueblo de Israel que saque del campamento a toda persona que tenga una enfermedad de la piel o un flujo, o a quien haya quedado ceremonialmente impuro por tocar un cadáver. Esta orden debe aplicarse de la misma manera a hombres y mujeres. Sácalos para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Entonces, la lepra es la enfermedad que mejor refleja el contraste de lo que debía ser la santidad y la pureza ritual. La lepra era como la enfermedad que tenía toda la carga social posible, además del dolor, además de la segregación, o sea, la gente literalmente tenía que vivir en otro lado, además tenía que anunciar a otros que venía, tenía la carga de dolor físico, de dolor emocional, de dolor espiritual. Realmente un leproso era la persona que no calificaba para nada, alguien que no podía ser parte de ningún espacio, que no podía, en tiempos de Jesús, la religión de Israel no giraba solamente en torno al templo, sino también en torno a la sinagoga. Y la sinagoga era el lugar donde se estudiaba la ley, pero también era el lugar donde se hacían todos los contactos de negocios. Era el lugar donde se vivía la vida en términos sociales. Entonces, si tú eras echado de la sinagoga, no tenías espacio para nada, eras expulsado de la comunidad. Nadie se iba a relacionar contigo, nadie iba a hacer negocios contigo. Entonces, estar fuera de la ciudad implica no solo estar fuera del templo, sino también fuera de la sinagoga, lejos de su familia. Era la máxima expresión de impureza, pero al mismo tiempo de las consecuencias de la impureza, ser un excluido en el sentido más crudo de la palabra. Y teniendo esto de telón de fondo, ocurre esta historia. Perdón, voy a leer la versión de Lucas 5, la otra, Mateo 15, es para otra historia. Dice: en una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó con su rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. La pureza ritual, la santidad práctica, tenía que ver con preservarse de que algo impuro no se acerque y entre en contacto contigo, porque eso te inhabilitaba para participar básicamente de las bondades de Dios, del deleite de estar en su casa, de entrar en un lugar de intimidad con Él. Y Jesús da vuelta a esto de una manera radical. Y lo da vuelta de esta manera. Yo debía resguardarme para que lo impuro no me toque. Por lo tanto, el concepto de santidad tenía que ver con no hacer algo, no entrar en contacto con algo. Y eso
se ha pegado muchas veces en las iglesias, tratando de hacer una bajada de este concepto de santidad como el montón de cosas que los discípulos de Jesús no deben hacer. Y claro, hay cosas que nosotros no debemos hacer porque son malas. Eso es cierto, que hay cosas que no debemos hacer. Pero hemos limitado el concepto de santidad a una lista que restringe la vida en función de prohibiciones. Y claro, yo debería no necesitar que me prohíban asesinar a alguien para no asesinar a alguien, ¿cierto? Hay cosas que son objetivamente malas y no requieren mayor discusión. Y la Biblia nos dice muchas de esas estas cosas son malas, no las practiquen. Estas cosas son contrarias al deseo del Espíritu que habita en ustedes. Pero hemos reducido la idea de santidad a cosas que no deben ser hechas. Y Jesús invirtió esto. Y lo invirtió primero en lo literal de no solo no voy a impedir que el impuro me toque porque me podría contaminar, sino que lo voy a tocar yo y va a ser purificado. Jesús no solo no queda contaminado, sino que al entrar en contacto con el leproso es limpio y se transforma en una persona pura. Y esto invierte el sentido de las cosas de manera radical, porque además del acto concreto de mostrarnos cómo Jesús refleja el corazón del Padre que incluye a los que estaban más excluidos, o sea, ya eso es un mensaje por sí solo. Nos está diciendo que aquellos que no tenían derecho por ningún lado a ser parte, los que no participaban de nada, los que no calificaban para nada, Jesús los toca, los limpia y le dice, ahora anda donde el sumo sacerdote y cumple lo que dice la ley, que te revise, lleva la ofrenda que corresponde para que haya un testimonio público de que ahora tú eres parte del pueblo otra vez. Eres bienvenido para hacer negocios, para participar en el templo, para participar en la sinagoga. Vuelves a ser parte. Y Jesús con su toque lo acoge, pero además también revierte el concepto de santidad, porque la santidad ya no es solamente dejar de hacer lo malo, sino que tiene la misma intención que tenían los utensilios en el templo, que sean usados para hacer aquello para lo que fueron creados. En este caso, hacer lo bueno. Jesús se priva de lo malo, Él sigue haciendo eso, Jesús fue sin pecado en toda su vida, pero cuando Él refleja el corazón santo de Dios, lo que hace es limpiar a otros. Y no tiene miedo de alejarse, ni requiere alejarse, sino que entra en contacto con los que están impuros y los purifica. Pero además Jesús profundiza esta enseñanza. Ahí sí voy a Mateo 15. Él se pega una frase y luego Pedro le dice, explícala por favor, Señor. Explica la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. Así les dijo Jesús, la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que come pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Bien gráfico Jesús. Ese es el proceso de la comida. No te urjas porque la comida pasa por tu guata y va a dar al water. Guata con water. Un juego de palabras para que lo recuerden. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. El contexto, ¿cierto?, es la pureza ritual. La contaminación no viene de seguir ritos y tradiciones, ni tampoco viene de las cosas que ustedes puedan comer o de que alguien los pueda tocar. La verdadera contaminación no viene desde afuera. No viene desde lo que otro haga o desde cómo otro conduce su vida o si otro está en pecado y me toca. Viene de cómo yo respondo y viene desde cómo respondo en función de lo que hay en mi corazón. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Qué es lo que sale a través de mis labios en función de lo que hay en mi corazón? Entonces, Jesús no solo invierte el concepto de santidad y pureza, sino que lo profundiza y desarrolla también en esto.
lo importante no es lo externo, sino cómo desde el interior se manifiesta lo externo. Y hago esa diferencia. No es interno versus externo. Es lo externo versus cómo del interior se manifiesta lo que se alinea con el corazón de Dios. Porque no es que, no, yo tengo un corazón, le pegué al Mati porque me miró feo y le fracturé la mandíbula, pero mi intención era pura. Porque yo creo que el Mati lo necesitaba. Entonces, justifico mi conducta externa haciendo referencia a una cuestión del corazón. No, o sea, yo tengo que tener dominio propio. Mi conducta tiene que reflejar algo bueno, pero yo puedo ser hipócrita y aparentar ser bueno en cosas en las que mis intenciones están torcidas. Y al mismo tiempo puedo hacer cosas malas porque pensé mal. Le pegué porque le quise pegar, porque me dio rabia, porque se compró el último par de zapatillas que yo justo quería y le pegué. Y mi intención fue mala, mi intención fue dañarlo. Lo que Dios quiere es que precisamente en nosotros haya tal llenura de su amor que lo que se manifieste hacia afuera sea bueno, pero sea coherente con lo que hay adentro. Que no haya un doble ánimo ni hipocresía. Ahora, el concepto de santidad se divide en varias cosas, y esto lo voy a decir nomás, porque o si no me alargaría un montón. Nosotros ya somos santos. Somos santos en el sentido de que cuando vayamos al juicio, Dios pida cuenta, Él va a ver a Jesús en nosotros. Va a ver su sangre que nos cubre y nos perdona, y eso nos hace justos y nos hace santos. La Biblia enseña esto, se refiere a las iglesias como la comunidad de los santos. Entonces nosotros posicionalmente ya somos santos. Otra cosa es el proceso de santificación, el proceso a través del cual, por medio de una relación con Jesús, con su Espíritu y con el Padre, todo lo que es hojarasca, todo lo que es malo, todo lo que no tiene valor, empieza a salir de nosotros, incluido el pecado, y de manera especial el pecado. Eso es un proceso. Ahora, el problema es que ese proceso muchas veces, como Diego mencionaba, y más de alguno también mencionaba, se ha vuelto un fin en sí mismo y ha generado esta sensación de que la santidad es algo que yo debo presentar a Dios y que si no estoy en santidad, entonces Dios deja de considerarme su hijo o deja de amarme o me mira desde lejos. Claro, porque la Biblia enseña que Dios mira desde lejos la injusticia. Dios mira desde lejos todo lo que es malo. Dios, en el sentido moral y de lo que es bueno, efectivamente es santo y no tiene ninguna relación con nada malo. Sin embargo, un papá, cuando su hijo se manda un condoro, no deja de considerarlo su hijo. ¿Cuánto más Dios en su paternidad no está titubeando acerca de su profundo amor por nosotros? Él no nos mira de lejos porque hayamos pecado. Sin embargo, hay algo que puede ser un poco una sutileza, pero que es importante. Antes que eso, bien decían que la santidad es algo que ocurre en la medida que yo paso tiempo con Jesús. En la medida que el Espíritu empieza a llenar mis pensamientos, la palabra empieza a llenar mis pensamientos y empiezo a desear cosas buenas que antes no deseaba. Y empiezo a desechar cosas malas que antes atesoraba. Eso por un lado. Pero luego también pasa que puedo tener esta idea de que necesito ser santificado para ser aceptado por Dios. Que si no estoy dando el ancho, entonces Dios considera que soy más o menos hijo, que soy más o menos aceptado. Entonces, puedo ir a la iglesia, pero no voy a orar yo por un enfermo, porque para eso tiene que ser alguien súper espiritual. Tiene que ser alguien que realmente ore X cantidad de horas a la semana, alguien que se vea como que es santo, que no sé, las carmelitas descalzas, el Padre Hurtado, algún misionero en África del que escuché que tuvo malaria 5 veces y siguió estando ahí predicando el mensaje de Jesús, pero yo no soy tan hijo, o sea, soy hijo, pero no tan hijo como ellos, porque ellos están más cerca de Dios. Y yo estoy aquí como en la B, como los hijos suplentes.
el punto es este. El cómo vivamos importa e importa harto. Pero es importante subsanar primero el tema de la gracia, de la adopción, de la aceptación, del valor y de la cercanía de Dios con nosotros. Nada de eso está en juego. Nosotros no necesitamos ser santos para ser mejores que otros, ni para ser verdaderamente aceptados. Dios ya nos acepta, ya nos ama, ya nos adoptó y no espera que seamos santos para que entonces califiquemos. La santidad no es algo que nosotros le damos a cambio a Dios por todo lo bueno que Él ya nos ha dado, sino que es algo que ocurre como consecuencia de que Él transforma nuestros deseos, transforma nuestra manera de vivir. Ahora, ¿dónde está el gran problema? Y por eso quise enseñar esto hoy. Cuando pecamos deliberadamente, porque pensamos que el evangelio es una cuestión liviana. Cuando yo voy a hacer algo malo que sé que está mal, pero escojo hacerlo, y escojo hacerlo una vez, 2 veces, porque me importa más llevar adelante mi propia justicia, satisfacer mis propios deseos o vivir de acuerdo a mis propios parámetros, pero a pesar de que conozco lo que la Biblia dice, sistemáticamente lo hago. Y no estoy hablando de un área en la vida que te cueste, que te mandas un condoro y te arrepientes y lloras y después sientes que no sales y quedas atrapado. Eso es algo que está mal, de lo cual Dios provee para dar libertad, pero estoy hablando del pecado deliberado, de pensar que hay áreas de tu vida en las que Dios no se puede meter y no le das permiso para meterse, pero quieres todo lo demás con Él. Me encanta, Señor, ir a la iglesia, me encanta cantar, me encanta que una vez hiciste un milagro que bendijo mi vida profundamente, me encanta experimentar tu poder, me encanta que tú proveas para mi casa, pero hay áreas en las que no. Mi matrimonio lo hago a mi pinta, mi sexualidad la llevo a mi pinta, mis finanzas te pido ayuda cuando me falta, pero en general quiero hacerlas como yo quiero. Y no estoy hablando de falta de fe, de falta de confianza, estoy hablando de hacer lo malo. Estoy hablando de cuando tú en tu pega sabes que estás haciendo algo que está mal y escoges hacerlo sistemáticamente. Estás dispuesto a mentir para que te asciendan y practicas la mentira. Estás dispuesto a engañar para que un negocio te resulte y practicas el engaño. Estás dispuesto a que para que te vaya bien, la injusticia sea parte de tu vida. Cuando nosotros hacemos esto, voy a leer un pasaje. Hay muchos pasajes que hablan de esto, pero escogí el peor. No para que se sientan mal, simplemente porque no requiere explicación. Y lo digo ahora precisamente porque espero que en cada uno de nuestros corazones ya esté muy claro que no estoy hablando de que por esto Dios nos deja de amar. Hebreos 10, 26 al 29 dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar o inmundo. Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Así de duro, sin explicación necesaria, es la advertencia en contra de aquellos que pecan deliberadamente. Nosotros tenemos que odiar lo malo. Y Juan plantea esto de que si nosotros pecamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesemos nuestros pecados unos a otros, pidamos perdón. Juan sabe que pecamos. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de liviandad, de una vida espiritual en la que hacer lo que es contrario a Dios no importa. Esto es algo que tenemos que tomar muy seriamente,
porque el Evangelio es ilustrado como un tesoro escondido en el campo o una perla de valor incalculable. Y cuando alguien encuentra un tesoro en un campo que no es de él, va y junta todo lo que tenga para vender y lo vende y adquiere el campo porque sabe que el campo es infinitas veces más valioso que sus bienes sumados. Y alguien que se dedica a buscar perlas, cuando encuentra una perla que es la más exquisita de todas, va y vende lo necesario para comprar esa perla porque sabe que tiene más valor que todos los bienes que posee. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, lo que estamos escuchando es que Dios ha provisto un camino para liberar tu vida de la muerte. Y cuando nosotros anunciamos a otros y les decimos que Jesús ha hecho esto, es porque la gente sin Jesús se muere. Se muere hoy en desesperanza, en vacío, en culpa, en quebranto, en dolor, en todo tipo de cosas que son consecuencias de las obras del mal. Pero también se muere en que va a estar eternamente sin Dios. Y la salvación es el único camino, el único recurso posible, la salvación en Cristo, para salir de ese lugar. Entonces, cuando nosotros anunciamos el Evangelio, lo anunciamos para que la gente escoja. Aquí está delante de ustedes dos caminos. Uno lleva a Cristo y este lleva a la vida eterna. Y puede tener estaciones de dificultad porque el mundo sigue doliendo, hay gente que sigue muriendo, hay gente que no se sana. En el mundo de seguir a Jesús las cosas no son perfectas, pero el fin es un camino de vida. El otro camino es un camino que puede parecer hermoso en momentos, pero el fin es un camino de muerte. Y la gente puede escoger: ¿quiero a Jesús como el Señor de mi vida? No quiero a Jesús como el Señor de mi vida. Pero no necesitamos rebajar el estándar del Evangelio, porque es suficientemente valioso para que, expresado tal como es, la gente guiada por el Espíritu pueda decir: esto vale infinitas veces más, aunque parezca en un principio difícil, aunque tenga la apariencia de dificultad, aunque implique en momentos hacer lo que era más difícil, escoger el camino más complicado, atrasar el ascenso en mi pega o que nunca llegue, porque soy el único Gil que hace lo que es correcto, soy el único que dice la verdad, soy el único que no maquilla los números, pero escojo hacer aquello que está en la voluntad de Dios. Escojo no vivir mi vida con liviandad. Escojo no vivir mi sexualidad con liviandad. Escojo no vivir mis relaciones y las cosas que digo con liviandad. Temo a Dios no porque busque aceptación, porque el solo hecho de haber creído en Jesús me hace aceptado, valorado y amado para siempre. Y nada me puede quitar eso. Entonces, con esto termino. En Gálatas hay este pasaje súper conocido donde se habla del fruto del Espíritu. Pero antes de ese pasaje, empieza así, Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. No usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Y el verso 16 da la clave para lo que es el final de este pasaje. Con el final me refiero a la descripción del fruto del Espíritu. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que Dios quiere. Y luego describe todo lo que es el fruto de hacer las cosas que mi propia carnalidad, en todo lo que está torcido, quisiera. Usar a los otros para satisfacerme, ser yo el primero, tener reconocimiento, y todo esto por el costo y el camino que sea necesario. La alternativa es dejar que el Espíritu me guíe. Para dejar que el Espíritu me guíe tengo que aprender a rendirme, y eso es algo que pasa con tiempo o con determinación. Idealmente con ambas cosas. Paso tiempo con Dios, pero no es un tiempo en el que junto minutos.
porque no sorprendo a Dios por cuántas horas oro o por cuántas veces he leído la Biblia, sino que voy a la presencia de Dios, leo la Biblia y oro, le digo, Espíritu Santo, muéstrame aquello en mí que necesita ser corregido. Espíritu Santo, quiero hacer ahora aquello que tu palabra dice. No porque tenga una lista infinita de cosas que digo, ¿cómo voy a hacer todas estas cosas buenas? Nunca voy a ser esa persona. Esto es imposible. Nunca voy a ser como Jesús. Siempre voy a encontrar más y más cosas en las que estoy torcido, entonces nunca voy a ser suficiente. Es que la historia empieza con que soy suficiente por Jesús. Esto no tiene que ver con ser perfectos. No tiene que ver porque ninguno de nosotros podría apuntar al otro. Todos lidiamos con cosas que necesitan resolverse. Esto tiene que ver con tolerar livianamente aspectos de tu vida que no estás dispuesto a que sean gobernados por Jesús. Y eso sí es muy serio. Y es algo de lo que deberíamos cuidarnos profundamente. Pablo llega a decir esto. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Yo hablaba del poder de la gracia para hacer cosas increíbles, como hacer lo bueno en vez de lo malo. Pero Pablo va mucho más allá y dice esto. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo no tenía rollo a esta altura con ser aceptado, no dudaba de que Dios lo amaba, él no solamente sabía que era amado, sino que tenía muy claro que Dios lo había llamado a una tarea increíble. Y él sabía que no era un prospecto de nada bueno antes, porque había hecho cosas que estaban totalmente mal, porque estaba totalmente equivocado. Él quiere experimentar más de Jesús porque Jesús es suficientemente valioso. Porque no hay nada que se compare con experimentar intimidad con Él y los efectos que esto produce sobre nuestra vida. El camino para esto y la invitación que quiero hacernos a partir de esto, primero es hacer personas que se examinan a sí mismas, que se dejan examinar por Dios en su palabra, como medito en mi palabra. Estoy leyendo una historia, un rey que hizo qué cosa. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Hay algo en su carácter? Este rey dice en la Biblia que es malo. ¿Hay algo en su carácter que yo también comparto? Y si es así, Señor, muéstrame si yo también soy una persona que no te considera, que va a la guerra sin preguntar, que hace negocios y todo tipo de cosas sin preguntar a Dios, sin considerarlo. Invita al Espíritu Santo a ser parte de esto. No te quedes con lo que tú puedas ver, sino que el Espíritu Santo de Dios pueda iluminar cosas a través de la palabra y a través de la meditación, que te diga las cosas en las que necesitas ser corregido, que podamos reconocer, confesar y pedir perdón, que podamos pedir ayuda y que podamos arrepentirnos. Y esto no es para tener vidas santurronas, no es porque en las iglesias haya gente perfecta, es lo contrario. Somos personas que reconocemos lo mucho que nos falta, pero a diferencia de quienes no conocen a Jesús, nosotros sí tenemos a nuestro alcance lo que se necesita para cambiar. Y cuando en una casa hay mentira, eso mata. Los matrimonios mueren por causa de la mentira. Las relaciones se rompen por causa de la mentira. Y cuando alguien conoce a Jesús y el testimonio de transformación es que antes mentía y ahora dice la verdad, eso restaura cosas. Eso hace que cosas que eran imposibles de ser subsanadas sean sanadas. Cuando alguien era un golpeador, cuando alguien experimentaba una adicción y la adicción lo llevaba a la mentira, lo llevaba al engaño, lo llevaba a todo tipo de cosas. Y conocer a Jesús transforma eso y quita la adicción de la casa. Por eso cuando nosotros hablamos del pecado, todos sabemos que hay cosas que nos cuestan. Y a veces uno dice, ¡ay, pero si he tratado! Y sí, eso está mal, está súper mal, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de tener una vida en la que yo creo que soy lo suficientemente bueno tal como estoy y hago las cosas como me place y vengo a la iglesia porque hay cosas que me parecen buenas en ella, pero pongo mis límites muy claros y eso decanta en que Dios no es el Señor de mi vida, Jesús no es el Rey de mi vida.
Es una parte de mi vida que me gusta, que me bendice, pero yo le pongo los límites que yo quiero. Y así no funciona. Pero Jesús, incluso si hemos llegado a una desvirtud de ese tipo y llegamos a sentirnos como un leproso, Jesús nos toca y nos dice, hay otra oportunidad. Y esto, para mí, el mensaje de Hebreos que dice Jesús no puede volver a morir, es un lenguaje que nos muestra la severidad del asunto. Pero por gracia que va más allá de lo que yo entiendo, en momentos de mi vida yo escogí lo malo habiendo conocido a Jesús y Jesús no me fulminó. Y sé que muchos de nosotros en momentos hemos escogido hacer lo malo por egoísmo, por miedo, por la razón que sea, y no hemos sido fulminados. Y luego hemos volvido a sentir que el Espíritu nos acoge y nos ama. Pero esto no es algo con lo que jugar. O sea, no porque no me haya caído un rayo del cielo, yo voy a decir, estamos en el tiempo de la gracia, hago lo que quiero después, me arrepiento 3 minutos antes nomás, y se acabó. La invitación, cuando yo estoy pensando en cuánto es lo máximo que me puedo permitir de traspasar límites antes de ser desechado por Dios, estoy haciéndome la pregunta equivocada. La pregunta correcta siempre es, ¿cómo paso más tiempo con Jesús para parecerme más a Él? Y cuando yo veo que me voy pareciendo más a Él, y eso va trayendo vida a mi corazón, a mi casa, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a mis parientes, a mis vecinos, a mis colegas, entonces celebro cada cosa que Él cambia en mí y digo, esto es maravilloso y vale la pena y es increíble. Y no lo veo como una lista infinita de cosas que mejorar, sino que veo una relación que me va mejorando. Y eso tiene un ritmo y tiene un tiempo, pero trae como resultado vida. Entonces, quise enseñar esto hoy porque nosotros queremos seguir siendo una iglesia que enfatiza la gracia. El gran tema siempre pasa por quién Jesús es y por lo que Él ha hecho. Pero lo que ha hecho no es algo que deba ser recibido livianamente. Y no es algo con lo que pretendamos pagar. Es simplemente algo que cuidar. Y lo cuido teniendo una relación con Él en la que me dejo transformar por Él a través del tiempo. Y eso me llena de amor, cambia mis pensamientos y me hace santo en el sentido activo de la palabra. Empiezo a desear cosas que antes no deseaba y a hacer cosas buenas que antes no hacía. Y cuando empiezo a hacer cosas buenas, ocupo mi tiempo de tal manera que no me queda tiempo para hacer las cosas malas. Y las cosas salen. No porque las saqué ni porque sea un fin en sí mismo, sino porque Dios llenó y ya no caben. Así que sé que he compartido en muchos momentos cosas que suenan mucho más inspiradoras que esta. Y que no necesariamente uno siente un deseo fervoroso por correr hacia adelante y decirle al Señor cuán desesperadamente necesito empezar de nuevo, si es que me he conformado con creer que soy suficientemente bueno. No me comparo con Jesús, me comparo con mi vecino, que es un sinvergüenza. Entonces estoy bien, estoy súper bien. Y el tema no es la comparación, porque la única comparación que vale es ver mi vida reflejada en Jesús y dejar que Él llene por completo mi corazón y todas las áreas de mi vida. Así que vamos a hacer una invitación, no vamos a hacer una ministración hoy. En un minuto más le voy a pedir a Diego que pueda guiarnos como simplemente para que la música te pueda permitir concentrar más fácil, no para tocar tus emociones en ninguna tecla. Pero si hay entre nosotros quien ha estado viviendo su vida, has conocido, has escuchado de Jesús, pero lo has tomado livianamente y lo has dejado fuera de cosas. Pero precisamente hoy sientes que Dios te confronta con esto de
no es que cometiste un error o escogiste algo que estuvo mal, sino que deliberadamente hubo áreas en las que fuiste liviano o liviana en interpretar lo que significa aquello que Jesús hizo por ti. Y lo minimizaste, dijiste, total, Dios me perdona, da lo mismo, lo voy a hacer una vez, lo voy a hacer 2 veces, lo voy a hacer 5 veces, hasta que un área de tu vida empezó a experimentar muerte. Y empezaste a ver un problema tras otro, tras otro, tras otro, porque le cerraste la puerta a Dios derechamente. Si quieres enmendar eso hoy, yo te invito a que puedas tener un tiempo de arrepentimiento y que lo puedas hacer acá adelante. Y simplemente vamos a dar unos minutos para eso, entendiendo que esto solo tiene sentido si es que es una decisión que voy a llevar conmigo a la calle cuando salga. Porque decir algo, reconocer algo o llorar no tiene valor si es que queda solo metido en estas paredes y luego salgo y no pasa nada. Así que nadie te va a apuntar con el dedo. Esto es algo que eventualmente muchos de nosotros hemos tenido que hacer en algún momento. Pero te quiero animar. Si Dios te ha hablado hoy y tú quieres decir, yo ya no quiero una vida a medias, quiero una vida rendida completa y quiero entender como estas personas cuando se partió el pan y su entendimiento fue abierto y de repente me di cuenta de que Jesús era mucho más. Y su gloria era mucha más, y seguirlo era mucho más espectacular. Y Pablo, que ya había experimentado de todo, dijo, yo estoy dispuesto a experimentar sus sufrimientos con tal de experimentar también con él más nítidamente su resurrección. Entonces tomemos unos minutos, quienes quieran pasar. Hay un tiempo para estar a solas con Dios. Yo creo que pasar es un acto simbólico que tiene relevancia. No es que Dios no te vaya a perdonar si te quedas en tu asiento, pero cuando nos atrevemos a externalizar las decisiones que tomamos, eso va muy en línea con la santidad activa que he mencionado.